Eh, Buenos días con todos. Vamos a iniciar este panel sobre lo que es la energía, la generación distribuida. En términos, digamos, muy simples, la generación distribuida, ustedes saben, o descentralizada, es una parte fundamental de las Smart Grid y posteriormente las Smart City, y consiste en la generación eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación instaladas cerca del consumo. La generación distribuida es una cooperación entre la microgeneración y la generación de las centrales convencionales. Esta distribución hace pues que la generación sea más equilibrada y que las Smart City no dependan tanto de las grandes centrales. Además, la microgeneración implica el uso de energías renovables, lo que naturalmente es amigable con el medio ambiente y va a reducir las emisiones del CO2, ¿no? Esta generación distribuida en Europa se aplica desde el siglo pasado, porque más o menos en 1990 Portugal fue, digamos, el pionero de la generación distribuida, y luego siguieron ya España, Francia, Inglaterra, Alemania, y a nivel de América, bueno, se ha desarrollado en Estados Unidos, también México lo tiene bien desarrollado, Canadá, y en Sudamérica está Brasil, Colombia lo está, digamos, en este momento tratando de implementar, y Chile también lo está implementando. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? ¿Y cuál es el impacto de la generación distribuida en la planificación de las empresas? Miren, nosotros tenemos un decreto legislativo, el 1221 del 24 de septiembre del 2015, que en su artículo segundo dice: generación distribuida. Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de equipamiento de generación eléctrica renovable, no convencional o de cogeneración, hasta la potencia máxima establecida para cada tecnología, tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo o para inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no afecte la seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado. 2.2. La potencia máxima señalada en el numeral anterior, las condiciones técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias y la definición de tecnologías renovables no convencionales que permitan la generación distribuida, entre otros aspectos necesarios, son establecidos en el reglamento. Bueno, y desgraciadamente nuestro reglamento, desde el 2015 que se dio este decreto legislativo, ha brillado por su ausencia. No ha tomado, creo yo, el sector el peso que debería haber tenido para que se pueda llevar a cabo este documento tan importante que es la reglamentación. Y también creo que las empresas de distribución, no solamente las empresas estatales, sino las empresas también privadas, no le han puesto el esfuerzo necesario para llevar a cabo la reglamentación de la generación distribuida. Y ahí viene, mis queridos amigos, una pregunta. Más adelante, digamos, vamos a ver con ustedes que hay que abordar pues este tema necesariamente con las empresas de distribución, porque es una preocupación clave en este momento para las empresas de distribución. Creo que en algún momento, espero que no sea a largo plazo, pueda tenerse y contar la generación distribuida con la reglamentación que corresponde. Creo que Perú Energía debería propiciar un evento exclusivo para lo que es la generación distribuida por la importancia que tiene, y con la participación de todas las empresas de distribución a nivel nacional, privadas y públicas. Entonces, aquí viene la primera pregunta, porque abordar cualquier impacto de estos sistemas puede tener
puedan tener cuando se conecten a la red eléctrica de las empresas de distribución es una preocupación para ellas. Y viene la primera pregunta esta primera pregunta es para los 4 panelistas. Y vamos a empezar con la representante, con el de Puno, porque primero son las damas, así que Edgarda, empiezas tú, y la pregunta es la siguiente. Las empresas de distribución eléctrica estatales están legalmente prohibidas de invertir en generación distribuida. Bajo este contexto, ¿qué modelos alternativos de inversión propia podrían emplearse en las empresas de distribución eléctrica y que así participen en implementar el desarrollo de la generación distribuida? Empezamos contigo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. He hecho un análisis respecto a ese modelo alternativo que tienen para las inversiones propias que podrían tener distribuidoras, ¿no? Tenemos que en varias de las empresas de distribución vienen desarrollando proyectos e iniciativas de generación distribuida basándose exclusivamente en energías renovables con el fin de garantizar la confiabilidad, calidad, seguridad del sistema. También tenemos que en la ley de concesiones, en el artículo 31 y 34 de la ley de concesiones, obligan a las CEDES a desplegar inversiones para mejorar su infraestructura eléctrica, garantizar la calidad de servicios eléctricos y garantizar el suministro de electricidad a sus usuarios, siendo que en muchos casos es necesario la implementación de pequeñas centrales de generación, sobre todo en la cola de los sistemas de distribución, en zonas donde la única solución es la inyección de energía proveniente de una minicentral hasta los 500 kilovatios de generación distribuida. En nuestro marco regulatorio como país no establece explícitamente para que las CEDES puedan implementar la generación distribuida. En efecto, señala como objetivo regular la actividad de generación distribuida desarrollada por los usuarios del servicio público de electricidad o usuarios regulados, cuyos excedentes son inyectados a las redes de distribución de las CEDES. En el caso que sea modificado el reglamento de la generación distribuida, las CEDES tendrían la oportunidad de nuevos modelos de negocio que se promuevan por las ventajas competitivas que de ella se genera. Por ejemplo, las EDES podrían contar con un balance patrimonial que puede ser usado para apalancar el financiamiento de nuevos activos y brindar las facilidades al consumidor. Asimismo, la regulación contribuye a garantizar que lo que corresponde a las obligaciones de interés público se logre la satisfacción del consumo de energía eléctrica mediante un portafolio de proyectos alternativos con recursos renovables. Para las CEDES, básicamente son nuevos desafíos que enfrenta con referencia a la generación distribuida, a efectos de contar con mayor control de su suministro de energía, específicamente de los nuevos modelos de negocio de distribución y consumo de energía, como se menciona lo siguiente. Por ejemplo, invertir en proyectos de autoconsumo energético para los usuarios con el fin de reducir la factura de luz dependería de su propio sistema de abastecimiento, se estaría protegiendo el alza de precios de la luz. El otro, desarrollar e impulsar entre los usuarios su estrategia energética, así como su sostenibilidad en la calidad del servicio. También desarrollar capacitaciones y acompañamiento a nuestros usuarios en la etapa de la instalación de las energías renovables. Asimismo, desarrollar las baterías virtuales, monedero solar, sistema que monetiza los excedentes de electricidad que vierte a la red desde el domicilio en base al precio en el mercado mayorista de la energía. Dichos excedentes se acumulan en forma de dinero y pueden ser usados para compensar el coste del consumo eléctrico a través de la red eléctrica. Asimismo, colocar placas solares fotovoltaicas en el techo de algunos centros comerciales, instituciones educativas, algunos edificios multifamiliares. Asimismo, las CEDES deberán ser propietarios del activo, siendo que la inversión inicial en la generación distribuida puede ser oneroso, que dificultaría la adopción de nuevas tecnologías, y la generación del mantenimiento, permitiendo reducir el esfuerzo que tendría el consumidor en su instalación y operación del mismo. Gracias.
Gracias, Luzgarda. Entonces ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Saúl Yanqui, gerente de comercialización desde la Sociedad Eléctrica de Arequipa. Adelante, Saúl. Gracias, ingeniero. Primeramente, agradecer a Perú Energía por la invitación. Con respecto a la pregunta, como tú mencionas, sí estamos prohibidos como empresa estatal extraer la actividad de generación distribuida, más que todo por nuestro objeto social. Sin embargo, eso no es inconveniente para nosotros para poder ver otras alternativas en lo que es la generación distribuida. Hay varios modelos que podemos copiar de la parte internacional, puede ser un tercero, un inversionista que podría realizar esta generación distribuida en nuestras redes de distribución y mejorar nuestra calidad de suministro o calidad de energía que tenemos hacia ellos. Estamos nosotros un poco incursionando en el tema de generación distribuida de autoconsumo en todos nuestros centros de transformación. Tenemos un área ahí disponible, de los que tenemos ya hemos hecho 2. Estamos viendo el tema de los colegios, estamos en pleno convenio con los centros educativos. Sabemos que los centros educativos tienen problemas de pago de luz por el tema de que el presupuesto no llega a tiempo para el mes que se vence el recibo de luz, y hay varios colegios emblemáticos que ahí tienen la oportunidad de un buen techo, nosotros le llamamos un buen techo solar, para poder nosotros ser acompañantes o ser parte de esa inversión y generar un modelo ahí con respecto al colegio, con los excedentes que se generaría en los techos, ¿no? Estamos viendo el tema a niveles zonales, que nosotros digamos que es fuera de la provincia de Arequipa, en la cual hay lugares en la cual hay la demanda es insatisfecha, y ahí estamos viendo con terceros cómo podemos paliar, o a través también de los clientes o grandes clientes o clientes libres que tenemos, generar ahí nuevos modelos de negocios que están interesados ellos invertir y nosotros ser parte de esta generación distribuida que a nosotros nos genera bastantes beneficios como también algunos inconvenientes, ¿no? Ok, gracias, Saúl. Ahora dejamos en el uso de la palabra a Juan Manrique, director de Electrosur, Tacna. Adelante. Tu micro. Por invitar a la empresa distribuidora Electrosur. Creo que la problemática energética del país, tal como se ha iniciado en este evento con el sistema interconectado, con el tema del gas natural, a las distribuidoras no es ajena esta problemática. Y aún más en el contexto de las nuevas tecnologías emergentes que conllevan pues a las microredes, a la generación distribuida en todos los ámbitos y con diferentes tecnologías. En Electrosur nosotros tenemos algunos proyectos en asociación con privados para manejar la energía distribuida. Sin embargo, tenemos limitaciones muy grandes, y las limitaciones vienen desde el marco normativo y operativo, y creo que esos temas deberíamos tratar las empresas distribuidoras porque es de vital importancia si es que queremos de que se implemente estas nuevas tecnologías y estas nuevas energías en nuestros sectores. Y creo que el punto de partida viene por la complejidad que aún existe en el país y la falta de entendimiento de lo que es la tecnología y la generación distribuida, porque me pregunto, desde que salió la ley han pasado 17 años, con un decreto legislativo se promovió para que los usuarios domésticos puedan incursionar en la generación distribuida, y ya pasaron 8 años. El reglamento de la ley está desde el 2018 y a la fecha no tenemos terminado. Entonces
tenemos pues ahí un problema de desfase y de normativa incompleta que dificulta el desarrollo y el potencial de cada sector y de cada empresa distribuidora. Y yo estoy tomando nota de algunos temas que se han tocado anteriormente con respecto al rol promotor de la generación distribuida y además de la flexibilidad energética para los consumidores. Y la conclusión es de que el sector de energía, del cual formamos parte todos, las autoridades, las empresas generadoras, distribuidoras, desde el marco de nuestra competencia debemos tener iniciativas que conlleven a tener una normativa ágil y sobre todo efectiva para poder impulsar diferentes proyectos de la generación distribuida. Asimismo, creo que el potencial tecnológico que existe hoy día, y ya nos ha expuesto el representante de SEAL con la adquisición de autos eléctricos y por consiguiente esto ya se viene dando aquí en Arequipa a través de una distribuidora y también en las empresas concesionarias de Red Vial del Norte, también ya vienen aplicando este tipo de tecnología y el uso de vehículos eléctricos. Entonces, con mayor razón, considero que debe actualizarse y debe darse un marco normativo, regulatorio, en todos los ámbitos, y que esto responda a las necesidades de hoy, del presente que ya lo estamos viendo, y sobre todo a las necesidades de futuro, porque veo que estamos rezagados, no obstante que el país, aparte de tener una diversidad cultural y de tener recursos energéticos como el gas, también tenemos diversidad de climas y se puede hacer generación distribuida por tipo, por ubicación, por zona, porque es diferente estar en el sur, en el norte, en la costa, en la sierra, en la selva, y para cada uno de estas zonas, cada una de estas ubicaciones, las distribuidoras deben tener un rol importante y ser actores directos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Normas claras y incentivos. Gracias. Ahora le dejamos entonces en el uso de la palabra a Osvaldo Béjar, de Electro Sureste. Muy agradecido, en principio agradecer por la invitación a Perú Energía. Bueno, ya mis antecesores me dijeron que la normativa no nos permite a las empresas, a las sedes, participar o generar proyectos de inversión referidos a generación. Pero tenemos que buscar alternativas, considerando que en la parte de distribución nuestras redes eléctricas son especialmente en las de Electro Sureste, son muy largas, donde hay muchas zonas donde ya la calidad del servicio, calidad de suministro, pueden estar por debajo de los estándares definidos por la normativa. Nosotros en Electro Sureste estamos en la búsqueda de algún modelo que nos permita interactuar entre el privado y Electro Sureste para poder invertir en generación distribuida.
la empresa distribuidora Electrosureste garantizaría la demanda, perdón, garantizaría la carga y la parte esta el inversionista debería garantizar la energía para el consumo. En este modelo lo que se busca es eficiencia, buscar el menor costo de energía, para eso entregarle al consumidor final. Actualmente contamos con tres proyectos de generación fotovoltaica, cada uno de 1 megavatio, en redes de distribución rural, y 2 proyectos de generación distribuida hidráulica. ¿Perdón? Sí, nomás sigue. Entonces, estamos buscando ese modelo para que se pueda implementar, como vuelvo a repetir, buscando una eficiencia. Si bien es cierto, la normativa dice que podemos comprar a precio de barra, eso está en la parte del sistema interconectado, pero también Electrosureste tiene un reto que a partir del 24 vamos a administrar un sistema rural aislado que es el Bajo Urbamba, donde si bien es cierto existe gas, pero las redes son muy largas, nuevamente, son algo de 90 kilómetros de distribución, lo que hace inviable. ¿Por qué? Por la complejidad de la red. Entonces, lo que estamos pensando ahí es poner generación distribuida. Generación distribuida tanto en una zona concentrada de aproximadamente 1 a 2 megavatios y pequeñas centrales de 200 o 300 para pequeñas comunidades. Pero ahí colisionamos con el marco legal, con el marco normativo. No tenemos en este momento cómo hacer la compra-venta de energía en esos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una definición. La norma dice precio en barra, pero ahí no existe barra al ser un sistema aislado. Normalmente que la normativa se refiere a generación térmica, pero generación térmica diésel, donde ahí el modelo nuestro representa que ese sobrecosto de generación térmica lo paga la tarifa. Al final, como dice, que hay un balance económico y al final se cubre esa diferencia. Pero en la parte de generación fotovoltaica, que es lo que pensamos implementar, no habría como cubrir esa brecha. Eso hace que, como bien lo dijo acá mi colega, que necesitamos ya se implemente una normativa que permita estos desarrollos, porque si no vamos a estar en el tiempo quedándonos atrás. Gracias. Efectivamente, como manifestó Juan Manrique, en el 2017-2018 el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para la generación técnica no reembolsable, ¿no? Y en el componente 3 de este proyecto decía promoción de energía renovable y eficiencia energética, la propuesta del marco normativo de las redes eléctricas inteligentes y la generación distribuida en el Perú. Pero eso ahí quedó. Últimamente, en vista de la ausencia para que puedan empujar este carro de las empresas de distribución públicas y privadas, que como lo han dicho ustedes, son frenos para que puedan incentivar el uso de las energías renovables y el autoconsumo. También la empresa privada, tengo entendido, porque lo hablé esto con el doctor Paul Sumar hace algunos días, a través de la empresa privada han hecho un convenio con Electroperú para llevar a cabo, digamos, el reglamento de la generación distribuida. Ojalá que se logre, porque sin ese instrumento, tal como les he escuchado a ustedes, tienen las buenas intenciones, pero les falta, digamos, este vital documento que les permita desarrollar en forma efectiva. Ahora nos vamos a ir a la segunda pregunta, que es un poco técnica, es más técnica. En la eventualidad de que ya se aplique, digamos, la generación distribuida con el reglamento que corresponde, ¿no? Hay pues impactos positivos de la generación distribuida que son abundantes, ¿no?
la reducción de pérdidas en las líneas, por ejemplo, la liberación de la capacidad de transmisión, de distribución, y también hay impactos negativos, es cierto, ¿no? Y son numerosos. Las preocupaciones pues inventan calidad de voltaje, calidad de corriente, conflictos operativos en la prevención de fallas, etc. En ese sentido, yo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son los impactos en la red de distribución derivados de la conexión de microgeneración? Hay, digamos, estas variables, estos tres impactos en tres variables. La variable eléctrica, operación y planificación, y la infraestructura y equipos. Si ustedes le han dado una mirada, digamos, a esto, deben tener ya puntualizado todos los problemas que se presentan en este tipo de variables. Entonces, empezamos con Luzgarda, ¿no? Para que nos digan si ya tienen, digamos, mapeado estos impactos de la red de distribución en la aplicación de la generación distribuida en la microgeneración. Variables eléctricas, operación y planificación, e infraestructura y equipos. Adelante. Bien. En la gran mayoría de los países que hacen uso de la generación distribuida, es una alternativa importante para la prestación del servicio de energía eléctrica. Con respecto a la microgeneración distribuida, la misma regulada en el decreto 1221, vinculada directamente con los usuarios del servicio público, cuyas instalaciones se encontrarían conectadas a las redes de distribución de baja, media y cuya capacidad máxima no podría superar los 200 kilowatts. Por otro lado, tenemos la base legal de la microgeneración de distribución, que no precisa el nivel de voltaje para la conexión de la generación distribuida, lo único que señala a que ésta debe estar conectada directamente a las redes de distribución sin distinguir el nivel de voltaje. Las sedes en generan y operan directamente en las redes de alta, media y baja tensión, por lo que la limitación del voltaje en media tensión es cuestionable, ¿no? Así como también se señala que el proyecto del reglamento tampoco se precisa el voltaje máximo para la conexión de la generación distribuida. Resulta recomendable que el MINEM, sobre los eventuales riesgos de una implementación masiva de la microgeneración, se considera la fiabilidad, la seguridad y calidad del suministro en los sistemas de distribución de las sedes. Con respecto a la planificación en la contratación de potencia y energía que tiene las sedes con las generadoras, que bajo el artículo 34 de la Ley de Concesiones señala que debemos tener los contratos vigentes con empresas generadoras y que garanticen por lo menos 24 meses como mínimo, ¿no? De permitir una instalación masiva de la microgeneración distribuida, las sedes contarían con un problema de sobrecontratación, por ende, imposible de hacer la planificación de la demanda a satisfacer el proyecto y reglamento de la generación distribuida no establece cómo mitigar dicho riesgo. El otro aspecto sobre la calidad del servicio de distribución ante las fallas e interrupciones ocasionadas por la microgeneración distribuida, el proyecto del reglamento de generación no establece claramente con respecto a la responsabilidad sobre las fallas producidas en las redes de las sedes, por lo que se solicitaría una modificación en la norma técnica de calidad de servicio eléctrico, así como el de excluir del cómputo de tolerancia las fallas, los parámetros de calidad que sean ocasionados por la operación de la microgeneración de distribución. El otro aspecto en consideración, la incorporación de la generación distribuida en otros países de forma masiva ha afectado notoriamente su sistema de distribución, específicamente en el funcionamiento de las redes de distribución. Así que con la introducción masiva de la microgeneración distribuida aparecerían los flujos de potencia inverso. El sistema deberá contar con un relé de potencia inversa que evite la inyección de energía a la red
aspecto técnico-económico que incrementaría los sobrecostos asociados al proyecto con el fin básicamente de asegurar la nula inyección de potencia. El otro aspecto son los aspectos administrativos que también debemos considerar sobre las restricciones en la imposibilidad legal de comercializar los excedentes de potencia, porque se vería afectado la pérdida de subsidios, beneficios fiscales obtenidos básicamente para la realización del proyecto de la microgeneración distribuida. Gracias. A ver, seguimos entonces con Tacna. Adelante. Bueno, gracias. Yo creo que el segundo tema de importancia para la implementación de las microredes y generación distribuida, en la primera parte hablamos del marco normativo y creo que en esta parte debemos de ver el tema operacional. Y cuando hablamos del tema operacional nos referimos directamente a la infraestructura de las empresas eléctricas de distribución que tenemos en el país. Hace poco el sector de energía, voy a referirme a un caso externo de Estados Unidos, informó de que en todos los estados ellos tenían una infraestructura de redes y de transformadores que tenían más de 25 años de antigüedad. La pregunta es, en las empresas distribuidoras del Perú, nuestras redes, nuestros transformadores, ¿cuántos años de antigüedad tienen? ¿En qué situación está esa infraestructura? Los que estamos en el sector, desde antes que entre la ley de concesiones eléctricas y luego con la implementación de la ley de concesiones eléctricas, hemos visto esa dificultad para poder entrar con la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, y lo tenemos aún porque no terminamos en las empresas de solucionar los problemas de DMS y lo que es peor, venimos de una empresa modelo de competencia y sin embargo esta empresa modelo que nos ha generado un VAT, un valor agregado de distribución, y además los costos que tenemos de operación y mantenimiento, que ni siquiera la tarifa está a la par con el costo operativo de las empresas. Entonces, es vital aquí ver la infraestructura y mejorar nuestra infraestructura. Por nuestra parte, en Electrosur lo que queremos es el financiamiento para la mejora de las redes, o en todo caso, parte de las utilidades de la empresa dirigir hacia las mejoras de las redes. De otra manera, la tecnología lo tenemos y ha habido una exposición muy bonita y creo que desear con los vehículos eléctricos. O sea, sin ánimo de ser aguafiesta, por ejemplo, nos mencionaron de un cargador de 120 kilowatts en corriente continua, y los cargadores de baterías en corriente continua hay problemas. Hay problemas de armónicos, y no son los armónicos que conocemos de grado 3, 5, 7, ya son supraarmónicos que van de 10, 20 arriba kilohertz. Entonces hay
reto técnico para las empresas distribuidoras para atender eso, porque no solamente se suman de los vehículos eléctricos, se suman la iluminación LED, los variadores de frecuencia en las industrias. Entonces, nuestro sistema tiene que resistir a toda ese incremento de demanda de energía, y que muchos usuarios, no solamente domésticos, comerciales y tal vez industriales, van a entrar con generación distribuida. Es más, yo creo que si los distribuidores no tomamos la iniciativa o no tenemos el rol, los privados lo van a hacer. Y me temo que va a ser muy rápido, porque, por ejemplo, las promotoras que hacen viviendas, ellos podrían hacer con generación distribuida, ¿no? Entonces, creo que a eso, si agregamos la parte de la confiabilidad, tenemos mucha tarea, tenemos mucho trabajo para evitar las pérdidas y, sobre todo, evitar interrupciones de servicio. Ok. A ver, Osvaldo, tu opinión. Gracias. Bueno, vamos a tener algunos inconvenientes desde el punto de vista de las protecciones eléctricas. ¿Por qué? Porque ya sea en la red, en generación distribuida alta, 1 mega, 2 megas, hasta 20 megas, o los de autoconsumo en los domicilios, en los techos de los hogares, ¿ya? Adicionalmente, vamos a poder sufrir de repente de sobrecargas, desequilibrios de tensión, de corriente, ¿ya? Si bien es cierto, el proyecto de reglamentación dice que el que lo origina es el que lo va a solucionar, pero va a haber esos inconvenientes. La normativa, entiendo que va a tratar de regularla, pero, por ejemplo, normalmente, y eso pasa actualmente en las conexiones domiciliarias, cuando hago una conexión domiciliaria a un nuevo suministro, ¿a qué fase lo conecto? Si es un sistema monofásico, a la fase más cercana. No hago un equilibrio de tensión o de cargas. Algo similar podría suceder con la generación distribuida, con los paneles, con los de autoconsumo, que sean monofásicos. Van a ser más fáciles o más accesibles. Entonces la normativa tiene que regular eso, tiene que regular un equilibrio, ¿ya? Adicionalmente, la ventaja, por ejemplo, en los sistemas trifásicos, sí va a tratar de buscar un equilibrio. Entonces, otro aspecto va a ser hasta cuánta potencia tengo que poder conectar, tanto para sistemas monofásicos o trifásicos. ¿Por qué? Porque esto va a volver a generar o va a generar sobrecargas, ¿ya? Muy posible, nuestras redes eléctricas, como dijo acá el ingeniero, datan de 10, 20, 30 años, ¿ya? Y han sido diseñados para una carga determinada. Si bien es cierto, se han hecho algunas remodelaciones, eso implica no necesariamente que el 100% de nuestras redes están pues dispuestas a soportar una carga de 10 o 20 kilowatts en un sistema monofásico o trifásico. Eso hace que tengamos que invertir en su repotenciación. Tampoco yo le puedo decir al usuario, al que hace autoconsumo, mira, tú me vas a sobrecargar mi red, renuévame toda la red, ¿ya? Esos creo yo que serían los aspectos críticos. Si bien es cierto, la parte de armónicos va a afectar, pero la tecnología hará pues que se solucione, porque ya en muchos países ya hay este modelo, ¿ya? Entonces, creo yo que esos aspectos serían los más críticos para su implementación. Gracias. Saúl. Sí, gracias. Sí, con respecto a este reglamento esperado de generación distribuida, bueno, creo que ha habido varios proyectos, pero hay algunos vacíos que podemos mencionar con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, para hacer una generación distribuida se van a generar estudios de preoperatividad o operatividad que no están reconocidos en la tarifa, y eso no está claro en los reglamentos o proyectos que se mencionan. También, como mencionó acá Osvaldo, dijo,
¿Sabe qué? Pongamos el ejemplo de un generador distribuido que inyecta la red y no sabemos cómo es el comportamiento posterior. Y ese comportamiento posterior me puede ocasionar congestiones en mi red y eso a nosotros nos va a llevar inversiones adicionales en mejorar nuestra red. Y eso no está contemplado, hay un vacío en los proyectos o normativas que se dan. Si bien es cierto, te dicen, oye, el que lo ocasiona lo va a mejorar, pero eso lo van a hacer al comienzo. Pero en el transcurso del tiempo de esta inyección de generación distribuida, no sabemos cómo es el comportamiento y no sabemos qué inversiones adicionales va a llevar el generador distribuido, en este caso el distribuidor. Eso hay que tener presente. Otro es que estos generadores distribuidos que se posesionan y en las diferentes redes de las redes de distribución de las empresas de distribución, se pueden posesionar, que se llama comercialmente, ¿no? Y al posesionarse comercialmente, pueden que se llama comercializar energía en el sector o en la zona donde están ellos. Nosotros no tenemos inconvenientes con la competencia, pero hay que tener presente de que eso me puede generar a mí como distribuidor un sobrecosto de sobrepotencia, que nos ha sucedido lo mismo con los clientes libres que han emigrado al regulado a lo que es el mercado libre. Y ejemplo, todas las distribuidoras tienen contratos de licitación de largo plazo y tienen una potencia fija que pagar. Y si esto me ocasiona y estoy por debajo de lo que es la potencia fija, el distribuidor va a pagar sobrecostos de potencia que al final van a impactar al usuario final, no impacta a la empresa de distribución. Ese sobrecosto se lo lleva el usuario final y eso no está contemplado en la normativa y eso hay que tenerlo más claro para que no tengamos inconvenientes al momento que se da, ¿no? Hay varios vacíos en estos Bueno, y por último, podría comentar que hay casos en los cuales un generador distribuido puede hacer su inversión. Pongamos el ejemplo, un terreno, y este terreno puede darse la ocasión, porque lo normal te dicen, ¿sabes qué? Inyectas a la red, tienes unos clientes en la red, o puedes venderle al mismo distribuidor, pero también se puede generar algo clandestino, que puede vender a una zona que es de concesión de un distribuidor, y eso no está contemplado, eso no se ha analizado. Entonces hay varios puntos que podríamos mencionar, pero en resumen, está el tema tarifario, no sabemos si este excedente que tiene cada generador distribuido, ya sea micro, macro o mediano, cómo va a ser el modelo, ¿no? Si se va a hacer gratis a la red, si se va a hacer un modelo, una cobranza, eso como otras que se llaman experiencias internacionales no lo tenemos bien claro. O sea, está en los modelos, pero hay que ver, ¿no?, cómo se da. Sería con respecto a esto, don Pedro. Ahora sí. Hay digamos, muchos impactos, ¿no? Niveles de tensión, los componentes armónicos, desbalance de voltajes, etcétera, pero se reduce las pérdidas en la red eléctrica al estar más cerca del consumidor, ¿no? Además, las pequeñas, los microgeneradores, se hacen uso de las pequeñas potencias, hasta de 3 kilovatios en principio. Estas experiencias se han dado en Europa inicialmente. A nivel de Lima hay mucha generación solar, ¿no? Y igual acá creo en Arequipa, y tenemos que exigir al Ministerio de Energía y Minas que de una vez por todas, aunque sea de una normatividad a nivel del MINEN, en vista de que el reglamento, no sé qué camino le falta por recorrer, ¿no?, para que nos den los criterios técnicos, los procedimientos y todas las responsabilidades a las empresas de distribución eléctrica para que puedan cumplir con este cometido. A mí me ha dado gusto saber que dentro de lo que son los impactos, ustedes ya tienen mapeado los impactos en la parte técnica, en la parte de planificación y también en todo lo que es infraestructura y equipos. Yo creo que debemos, como conclusión, buscar que el Ministerio de Energía y Minas pues, nos dé
no un reglamento, el reglamento no sé cuándo saldrá, pero sí nos dé las reglas claras y la participación de las empresas eléctricas del Estado, naturalmente con el FONAFE, puedan asumir estas responsabilidades para poder regular todas las tecnologías limpias que significan las energías renovables. Ahora, aquí en Arequipa, hace 50 años nosotros utilizamos las termas solares, hace 50 años, en urbanizaciones populares incluso, no utilizamos para calentar el agua la electricidad. Y si alguien en este momento tiene un panel solar en su techo, tranquilamente durante el día puede utilizar esa energía que genera, sin que se dé el reglamento, simplemente genera su electricidad y en el momento que se va el sol a las 6 de la tarde aquí en Arequipa, se conecta al sistema, se desconecta de su panel solar y se conecta al sistema. Eso puede hacerlo, ¿no? Mientras salga, y lo están haciendo algunos centros comerciales, tengo entendido, acá en Arequipa. Entonces busquemos, les agradezco mucho vuestra participación y hay que seguir, creo, empujando el carro, tanto en el sector de energía y minas como el de economía y finanzas, para que tanto la empresa privada como las empresas públicas sigan, digamos, enriqueciendo y exigiendo que la generación distribuida es importante para el desarrollo eléctrico de nuestras redes, porque más adelante se vienen las redes inteligentes, ¿no? Y tenemos que estar preparados para ello. Muchas gracias por vuestra participación.